La tenue luz brillaba a través de las gruesas cortinas cuando Isabela Mendoza Santos abrió los ojos. El despertador marcaba las 6:30, 15 minutos antes de lo habitual. Siempre se despertaba un poco antes de la alarma, como si su cronómetro interno le impidiera llegar tarde incluso dormida. Marcos, su marido, dormía plácidamente a su lado, y ella se escabullía con cuidado de no molestarle. Su ritual matutino era el mismo de un día para otro. 5 minutos en el baño, 10 para maquillarse, otros 15 para peinarse el pelo oscuro que recogía en un moño apretado. Isabela sacó del armario un traje azul marino, su favorito, con un sutil hilo plateado en la tela. Marcos se lo había regalado por su último cumpleaños, y cada vez que se lo ponía sentía una confianza especial. Bajando tranquilamente a la planta baja, Isabela encendió la cafetera. El aroma de los granos recién molidos llenó la cocina, mezclándose con el olor del pan recién horneado de la panificadora que había cargado la noche anterior. Los pequeños placeres que creaban un ambiente acogedor eran los que siempre le daban fuerzas. Sobre la mesa había un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. Marcos las había traído hacía 3 días sin ningún motivo, simplemente porque sabía cuánto le gustaba a ella su delicada fragancia. Isabela sonrió al recordarle tendiéndole el ramo con torpeza, como si aún fueran los adolescentes inexpertos que habían conocido 15 años atrás. Cuando salió de casa a las 7:15 en punto, enseguida se fijó en una figura familiar en la esquina de la calle. Caroline, como siempre, la esperaba para ir juntas a la oficina. Había sido una tradición desde el instituto encontrarse de camino a la escuela y ahora al trabajo. 20 años de amistad y todas las mañanas empezaban igual. «Buenos días». Caroline saludó con la mano. Llevaba un vestido esmeralda que combinaba especialmente bien con su pelo rojo. «Hoy llegas temprano». «Como siempre», sonrió Isabela, ajustándose la correa del bolso. «Es que seguramente has llegado más tarde». Caminaban por las calles matinales de Sao Paulo, comentando las últimas noticias. Carolina hablaba de su nueva afición, un curso de fotografía que había empezado a hacer por las tardes. Isabela escuchaba atentamente, observando cómo los ojos de su amiga se iluminaban al mencionar su nueva afición. La oficina las recibió con el bullicio habitual. Regina, de la recepción, las saludó con su habitual sonrisa y les entregó la correspondencia más reciente. Isabela y Caroline trabajaban en el departamento de marketing, con sus mesas enfrentadas, lo que les permitía estar en contacto permanente. «Isabela, buenos días», dijo de repente Ricardo Oliveira, el director de la empresa. Apareció ante su mesa con una carpeta de documentos en la mano. «Su último informe de campaña es exactamente lo que necesitábamos. El cliente está completamente satisfecho con los resultados». «Gracias, señor Oliveira». Isabela sintió una oleada de orgullo. «Mi equipo y yo nos hemos esforzado por satisfacer todas las peticiones». «No sea modesta, es mérito suyo. Te veré en la sala de conferencias dentro de 1 hora para hablar del nuevo proyecto. Creo que puedes manejarlo igual de bien». Caroline le guiñó un ojo mientras el director retrocedía. «¿Qué te había dicho? Eres una empleada indispensable». El día transcurrió como de costumbre, con reuniones seguidas de proyectos y una breve pausa para comer en su cafetería favorita. Antonio Pereira, su colega del departamento vecino, se une a ellos y les trae los últimos cotilleos de la oficina. Al final de la jornada, Isabela se siente agradablemente cansada. El último proyecto había concluido con éxito, el nuevo prometía ser interesante. Recogió sus cosas, consultó por última vez el correo electrónico y apagó el ordenador. «Hasta mañana», dijo Caroline con un gesto de la mano, que se había quedado trabajando hasta tarde en un informe urgente. El atardecer la recibió con una brisa fresca y las luces de los escaparates. Isabela se dirigió a casa, esperando una velada romántica con su marido. Marcos le había prometido prepararle su pasta favorita, y ella se los imaginó cenando a la luz de las velas, hablando del día anterior. La vida parecía perfecta. Un marido cariñoso, una novia devota, una carrera de éxito. Isabela no tenía ni idea de que pronto ese idilio se desmoronaría como un castillo de naipes, sepultando bajo los escombros su felicidad y su fe en las personas. Isabela entró en la casa y se quedó paralizada en el umbral, mientras el aroma a especias frescas y albahaca flotaba en el aire desde la cocina. Marcos parecía estar preparando su plato favorito. Se quitó los zapatos, dejó el bolso en la cómoda del pasillo y entró en silencio en la cocina.
Su marido estaba de pie junto a los fogones, removiendo la salsa y tarareando suavemente una melodía. «Hoy llegas pronto», sonrió Isabela, apoyándose en el marco de la puerta. Marcos se dio la vuelta y se le iluminó la cara. «¿Qué tal el día?» «De maravilla. Ricardo está muy contento con el último proyecto», se acercó ella, asomándose a la olla. Huele delicioso. Su receta favorita es la pasta con marisco. Le he añadido un poco de vino blanco a la salsa como hacía tu abuela. Isabela sintió que el corazón se le llenaba de calor. Marcos se acordaba de todas esas pequeñas cosas. Las recetas de su familia, sus especias favoritas. Cómo prefería que la pasta se cocinase estrictamente al dente. Abrazó a su marido por detrás, hundiendo la nariz entre sus omóplatos. Su camisa olía a su perfume favorito, sándalo y bergamota. «Ve a cambiarte que ya casi he terminado», le dio Marcos unas ligeras palmaditas en la mano. «Ya he abierto el vino, déjala respirar». En el dormitorio, Isabela se puso el vestido de la casa, el color marfil claro que tanto le gustaba a Marcos. Se soltó el pelo, dejándolo caer libremente sobre los hombros. Se lavó la cara, se quitó los restos de maquillaje y se aplicó solo una crema hidratante ligera con un ligero aroma a jazmín. Cuando volvió a la cocina, vio que Marcos ya había puesto la mesa en el salón. Mantel blanco, velas en candelabros de plata, las copas de vino que habían comprado en su viaje de bodas. Recordó cuánto le gustaban a ella esos momentos especiales, cuando podían cenar en el salón en vez de en la cocina, convirtiendo una velada ordinaria en una pequeña celebración. «Siéntate», Marcos le acercó una silla. «Espero que tengas hambre». Después de ese sabor, mucho. Isabela se hundió en la silla, observando cómo su marido servía el vino en las copas. La cena transcurrió en un ambiente acogedor. Hablaron de trabajo. Marcos hablaba de un nuevo proyecto en su empresa de construcción y escuchaba atentamente los avances de Isabela. La pasta estaba perfecta, con la cantidad justa de salsa, el marisco no demasiado cocido, las especias equilibradas. «Hace tiempo que quería preguntarte por Carolina. ¿Cómo le va desde que rompió con ese fotógrafo?» «Mejor, supongo». Isabela tomó un sorbo de vino. «Se ha apuntado a unos cursos. Dice que le ayuda a distraerse, aunque veo que sigue pasándolo mal. ¿Por qué no la llevamos a cenar? ¿Este fin de semana?» Isabela miró sorprendida a su marido. «¿De verdad? ¿No te suelen gustar los invitados los fines de semana?» «Bueno, Caroline no es una visita habitual. Es tu mejor amiga, prácticamente de la familia. Y además, ahora mismo necesita apoyo». La calidez se derramó sobre el pecho de Isabela. Por eso amaba a Marcos, por esa capacidad de pensar en los demás, de preocuparse no solo por ella, sino también por sus allegados. 20 años de amistad con Carolina y siempre había tratado a la amiga de su mujer como a una hermana. «La llamaré mañana», sonrió Isabela. «Quizás podamos cocinar algo especial. ¿Te acuerdas de la receta de feijoada que te dio tu abuela?» «Gran idea». Marcos alcanzó la botella, rellenando el vino en las copas. «Acabo de ver los ingredientes adecuados en la nueva tienda de especias». Hablaron hasta bien entrada la noche, haciendo planes para el fin de semana, recordando anécdotas divertidas relacionadas con Carolina. Cómo una vez ella había intentado enseñar a Marcos a bailar samba, y él casi había tirado todas las macetas de la terraza. Cómo los tres habían conducido hasta la costa y se habían quedado atrapados en un viejo Volkswagen en medio de la carretera bajo una lluvia torrencial. Cuando el reloj dio las 11, Isabela empezó a recoger la mesa, pero Marcos la detuvo. «Déjalo, ya la recojo yo. Estás cansada después del trabajo». «Pero si has estado cocinando», intentó objetar ella. «Por eso sé dónde debe reposar», le guiñó un ojo. «Ve a descansar». Caminando hacia el dormitorio, Isabela se sintió increíblemente feliz. Tardes como aquella le recordaban por qué se había casado con Marcos. Su atención, su cuidado, su capacidad de crear una atmósfera especial a partir del día más ordinario. En el cuarto de baño se lavó la cara con agua fría, se aplicó la crema de noche y se cepilló el pelo. De la cocina llegaba el tintineo de los platos. Marcos estaba guardando todo él solo, tarareando algo para sí mismo. Mientras se acomodaba en la cama con un libro, Isabela pensó en su próxima cena con Caroline. Mañana tendría que llamar a su amiga para contentarla. En los últimos meses, desde su ruptura con aquel fotógrafo, Caroline había parecido deprimida a menudo, aunque intentaba no demostrarlo.
Tal vez una cena familiar la haría sentirse mejor. El sábado comenzó con un agradable ajetreo. Isabela se levantó antes de lo habitual. A las 7 de la mañana ya estaba haciendo la lista de la compra para la cena. Marcos fue al mercado a por verduras frescas y especias para la feijoada, mientras ella se afanaba en limpiar la casa. Mientras limpiaba el espejo antiguo del salón, regalo de la madre de Marcos para su boda, Isabel recordó la conversación que había mantenido con Carolina aquella mañana. Al principio, su amiga había intentado rechazar la invitación, alegando que estaba muy ocupada, pero Isabela podía oír la soledad en su voz. Tras una breve persuasión, Carolina había accedido a venir a las 7 de la tarde. «Ya he vuelto». La voz de Marcos interrumpió sus cavilaciones. Apareció en la puerta con 2 bolsas enormes. «No te lo vas a creer, pero he conocido a la señora Magda. Me ha vendido los mejores tomates y me ha aconsejado que añada tomillo fresco a la feijoada». Isabela sonrió al ver cómo su marido colocaba las compras sobre la mesa de la cocina. Eligió cada verdura con cuidado, como le había enseñado su abuela. Tomates maduros, pimientos firmes, hierbas frescas, todo tenía un aspecto perfecto. El día pasó volando en un frenesí de actividad. Marcos trabajaba en la feijoada, rechazando cualquier ayuda. Esta receta era su orgullo. Isabela estaba ocupada con el postre, la tarta de chocolate de 3 capas que tanto le gustaba a Caroline. El aroma del cacao se mezclaba con el de las especias del plato principal, creando un ambiente especial y festivo en la casa. A las 6:30 todo estaba listo. Isabela puso la mesa en el salón, utilizando su mejor juego, blanco con ribetes dorados, otro regalo de boda. Colocó las velas, dispuso las servilletas y sacó brillo a la cubertería de plata. Marcos abrió una botella de vino tinto. «Déjalo respirar», como le gustaba decir. A las 7 en punto sonó el timbre. Carolina estaba en la puerta con un ramo de crisantemos amarillos y una botella de vino espumoso. Llevaba un vestido nuevo de color burdeos, que resaltaba especialmente bien su pelo pelirrojo. «Estás impresionante», admiró Isabela sinceramente mientras abrazaba a su amiga. «Decidí arreglarme un poco», se avergonzó un poco Caroline. «No todos los días me invitan a una feijoada de autor, después de todo». Marcos salió de la cocina, limpiándose las manos con una toalla. «Carolina, me alegro de verte. Entra rápido antes de que se enfríe mi creación». El salón era acogedor. La luz tenue, las velas parpadeantes y la suave música brasileña creaban un ambiente especial. Carolina se hundió en su sillón favorito, el mismo en el que siempre se sentaba cuando venía a visitarlos. «He echado mucho de menos vuestras cenas familiares», admitió, aceptando una copa de vino de manos de Marcos. «Últimamente paso demasiado tiempo sola». «Bueno, eso tiene que terminar», afirmó Marcos con firmeza, disponiendo la humeante feijoada en los platos. «Vendrás todos los fines de semana». La cena transcurrió en un ambiente cálido, casi familiar. Rememoraron sus días de colegio, cómo Isabela y Caroline se habían conocido en clase de matemáticas cuando ambas no podían resolver un problema especialmente difícil, cómo entonces se preparaban juntas para los exámenes, compartían secretos y soñaban con el futuro. «¿Y recuerdas aquel incidente con el profesor de gimnasia?». Caroline rió dando un sorbo a su vino. «Cuando nos pilló fumando fuera del gimnasio». «Dios mío, sí». Isabela sacudió la cabeza. «Casi nos morimos del susto entonces». Nos miró y dijo: «O dejáis esta clase inmediatamente o os hago dar 100 vueltas al instituto». Remataron a coro los amigos y se echaron a reír. Marcos los observó con una sonrisa. «Nunca me canso de oír vuestras historias del colegio. Cada vez aprendo algo nuevo». Después del plato principal, Isabela sirvió el postre. A Carolina se le iluminaron los ojos al ver la tarta de chocolate. «¿Te acuerdas? Mi favorito». «Claro que me acuerdo. Siempre decías que el chocolate curaba cualquier tristeza». Por un momento el rostro de Caroline se ensombreció, al parecer recordando la reciente ruptura. Pero se recompuso rápidamente, sonrió y cogió el tenedor de postre. La velada se alargó hasta pasada la medianoche. Pasaron del vino al café, de las historias del pasado a los planes para el futuro. «Me he apuntado a un nuevo curso de fotografía», dijo Caroline. «Un nivel más avanzado. El instructor dice que tengo potencial». «Eso es maravilloso». Isabela estaba genuinamente emocionada. «Tal vez algún día abras tu propio estudio». «¿Quién sabe?». Carolina se encogió de hombros, pero había un brillo especial en sus ojos. «Lo importante ahora es encontrarte a ti misma».
Cuando Carolina se disponía a marcharse, Marcos insistió en pedirle un taxi. A estas horas nada que objetar. Al despedirse, las amigas se abrazaron con fuerza. Isabela sintió que Carolina retenía el abrazo un segundo, como si no quisiera soltar la velada para volver a su piso vacío. «Gracias», dijo Carolina en voz baja, «por todo. No sabes cuánto significa para mí». Cuando se fue, Isabela y Marcos recogieron juntos la mesa. Ella ponía los platos en el lavavajillas y él limpiaba la mesa. «Sabes», dijo Marcos de repente, «me alegro de que tengas una amiga así. 20 años de amistad es algo especial». Isabela asintió, dejando las gafas en el suelo. «Sí, es muy especial. Caroline es como una hermana para mí. No puedo ni imaginar lo que haría si ella no estuviera en mi vida». Había pasado una semana desde la acogedora noche del sábado. Isabela notó las primeras rarezas en el comportamiento de su marido el martes. Faltó a su tradicional cena familiar por primera vez en 5 años, alegando una reunión urgente. Ella cocinó su lasaña favorita, puso la mesa, encendió las velas. Y todo fue en vano. La comida se enfrió, las velas se consumieron y Marcos no apareció hasta las 11 de la noche. Cuando llegó a casa, parecía cansado e irritable. Olía ligeramente a alcohol, algo inusual, ya que Marcos apenas bebía entre semana. «Lo siento, cariño», le besó la mejilla, pero mecánicamente, sin la ternura habitual. El cliente era muy exigente. Tuvimos que discutir los detalles del proyecto durante la cena. «Podías haber llamado antes». Isabela trató de hablar con calma, aunque por dentro todo se agarrotaba por el desapego desacostumbrado de su marido. «Te he estado esperando». Sí, claro», contestó él distraídamente, desabrochándose los botones de la camisa. «Me aseguraré de avisarte la próxima vez». El miércoles por la mañana Isabela se encontró con que Marcos ya se había ido a trabajar, también inusual. Normalmente desayunaban juntos. Sobre la mesa de la cocina había una breve nota. «Reunión temprano, no esperes para cenar». La letra era nerviosa, apresurada, nada que ver con la pulcra caligrafía habitual de su marido. En el trabajo, Caroline se dio cuenta enseguida de su estado de ánimo. «¿Qué te pasa? Pareces alterada». Marcos ha estado actuando de forma extraña. Isabela bajó la voz a pesar de que no había nadie cerca. «Se salta cenas, se va pronto, vuelve tarde». «Vamos», Caroline hizo un gesto con la mano. «Seguro que tiene un proyecto importante, ya sabes lo responsable que es con su trabajo». «Ya, pero...» Isabela se quedó callada. Estaba a punto de enviarle un mensaje para preguntarle si volvería pronto a casa esta noche. Un mensaje de su marido apareció en la pantalla. «Llegaré tarde». El jueves, la situación era la misma. Marcos volvía a llegar tarde al trabajo, pero esta vez Isabela oyó que un taxi se detenía en el camino de entrada sobre las 10 de la noche. Miró por la ventana y oyó que el taxi de Marcos se detenía. Miró por la ventana. Marcos tardaba en pagar al conductor, tambaleándose y rebuscando en los bolsillos. Su coche permanecía en el aparcamiento frente a la oficina. «¿Has bebido?», preguntó cuando su marido entró por fin en casa. «Un poco». Tiró descuidadamente la chaqueta en el sofá, otro rasgo poco característico en él. Marcos siempre había sido pedante con su ropa, celebrando la firma del contrato. La cuarta noche seguida, Isabela no pudo contener el sarcasmo en su voz. Marcos se dio la vuelta bruscamente, con los ojos brillantes. «¿Me estás siguiendo?» «No, solo estoy preocupado». Ella dio un paso atrás, sorprendida por su reacción. «Tú no eres así». «Lo siento», su rostro se suavizó. «Solo estoy cansado, mucho trabajo últimamente». Pero algo en su disculpa sonaba falso, como si las palabras fueran correctas, pero la entonación no. El viernes por la mañana, el teléfono de Marcos sonó mientras se duchaba. Isabela miró automáticamente la pantalla. Un número desconocido. Ya había estirado la mano para contestar, pero el teléfono se silenció. Un minuto después, llegó un mensaje. Isabela no quiso leerlo. Sería una invasión de la intimidad de su marido. Pero por el rabillo del ojo captó las primeras palabras. «Te echo de menos». Durante todo el día, esas palabras la mantuvieron en vilo. Había estado despistada en el trabajo, tecleando 2 veces un informe importante. Ricardo incluso le había preguntado si estaba bien. «Sí, es que no he dormido lo suficiente», mintió ella,
evitando la mirada escrutadora del supervisor. Por la noche, mientras preparaba la cena, oyó a Marcos hablando por teléfono en el patio trasero. Su voz sonaba desacostumbradamente suave, con entonaciones especiales reservadas para ella. Isabela se asomó a la ventana, intentando oír las palabras, pero su marido hablaba demasiado bajo. Cuando terminó de hablar, entró en la cocina con aire despreocupado. Qué bien huele. ¿Qué hay para cenar? ¿Con quién estabas hablando? La pregunta salió antes de que ella pudiera pensar. De trabajo, se encogió de hombros, pero su mirada se desvió. Discutimos los detalles de un nuevo proyecto. ¿A las 8 de la noche de un viernes? Sí, un cliente de otra zona horaria. La respuesta sonó demasiado rápida, demasiado cortada. Durante la cena, Marcos estuvo inusualmente hablador, hablando de trabajo, preguntando por sus negocios. Pero Isabela sintió que algo iba mal. Su atención parecía artificial, su risa demasiado sonora, sus gestos demasiado expansivos, como si estuviera interpretando el papel de un marido modelo. El sábado por la mañana, anunció que viajaba a una obra, una inspección no programada. No me esperes a la hora de comer, puede que me quede hasta tarde. ¿El sábado? Isabela levantó las cejas. Antes no solías... Los tiempos cambian, querida. Le besó la frente. La competencia crece. Hay que girar. Ella le vio entrar en el coche y por primera vez en 12 años de matrimonio, se sintió una extraña en su vida. Era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos, un muro de reticencias, llamadas extrañas y ausencias inexplicables. Por la noche, Isabela no aguantó más y llamó a Carolina. Creo que a Marcos le pasa algo. ¿Qué pasa? La voz de su amiga sonaba genuinamente preocupada. Está cambiado. Las llamadas extrañas, los regresos tardíos, los viajes de negocios de fin de semana. Y este número desconocido desde el que sigue llamando. No saques conclusiones precipitadas, la interrumpió suavemente Caroline. Tal vez esté atravesando un periodo difícil en el trabajo. Ya sabes cómo se preocupan los hombres por sus carreras. Sí, supongo que sí, suspiró Isabela. Es solo que antes siempre compartía sus problemas conmigo. Ahora, es como si estuviera distante. Habla con él, dile que estás preocupada. Lo he intentado, o está bromeando o está molesto. Entonces dale tiempo, aconsejó Caroline. Los hombres a veces necesitan espacio para ordenarse. Lo principal es que no te pongas nerviosa antes de tiempo. Después de hablar con su amiga, Isabela se sintió un poco mejor. Quizá estaba exagerando, molestando por nada, pero una molesta voz interior le susurraba, algo iba mal, algo estaba definitivamente mal. El lunes empezó como siempre, con la mitad de la cama vacía. Marcos se había vuelto a marchar temprano, dejando una nota sobre una reunión a primera hora. Isabela realizaba mecánicamente los rituales matutinos, pero todo se venía abajo. Falló 2 veces al aplicarse el rímel, se puso accidentalmente pendientes diferentes, y luego se pasó un buen rato buscando las llaves, que estaban en el lugar más visible. Fuera lloviznaba ligeramente. Caroline no había quedado con ella en su lugar habitual. Había enviado un mensaje diciendo que se había retrasado en el dentista. Isabela deambulaba sola por las calles mojadas, y el cielo gris parecía especialmente pesado. En la oficina, lo primero que hizo fue revisar su correo. 3 cartas de clientes, una solicitud de contabilidad, un aviso de una próxima reunión. La rutina familiar le ayudó a distraerse de sus pensamientos ansiosos. Se sumergió en su trabajo, tratando de no pensar en la casa vacía y el teléfono en silencio. ¿Isabela? La voz de Ricardo la sorprendió. El jefe estaba ante su mesa, con una carpeta de documentos en la mano. ¿Tienes un momento? Ella le siguió hasta su despacho. Ricardo cerró la puerta y le indicó que se sentara. Me he dado cuenta de que últimamente la calidad de tu trabajo ha cambiado. Ha cambiado. Habló en voz baja, pero había preocupación en sus ojos. Hubo algunos errores en el último informe. Faltaste a la reunión del viernes por la mañana. Lo siento. Isabela se alisó una arruga invisible de la falda. No volverá a ocurrir. No se trata de disculparse. Ricardo se reclinó en su silla. En 15 años de trabajo, nunca habías cometido una metedura de pata como esta. ¿Ha pasado algo? Isabela levantó la vista. Había verdadera preocupación en su mirada, pero no podía.
No quería hablar de sus problemas familiares con su jefe. No pasa nada, intentó sonreír. Solo un poco cansada. Quizá deberíamos tomarnos un tiempo libre. Ricardo se quedó callado, golpeando la mesa con los dedos. Sabes, cuando mi mujer me dejó, yo también le dije a todo el mundo que todo iba bien. Hasta que un día me quebré justo en una negociación importante. Isabela se estremeció. ¿Qué te hace pensar que...? Tengo mucha experiencia con la gente, sonrió suavemente. Y sé ver cuando una persona está pasando por un drama personal. No quiero entrometerme en tu vida, pero si necesitas ayuda, cualquier ayuda, dímelo. Gracias, sintió que sus ojos empezaban a picar traicioneramente. Estaré bien. Al volver a su escritorio, Isabela se dio cuenta de que Caroline ya había llegado. Su amiga parecía inusualmente entusiasmada, tecleando algo rápidamente en su teléfono, sonriendo a sus pensamientos. ¿Buenas noticias?, preguntó Isabela tratando de distraerse de la pesada conversación con su jefe. Caroline se sobresaltó y se apresuró a colgar el teléfono. No, no es nada especial. Solo enviando un mensaje a un compañero de mi curso de fotografía. El día se alargó interminablemente. Isabela intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Marcos. Miraba el móvil cada 15 minutos, pero no recibía ninguna llamada ni ningún mensaje de su marido. Durante la pausa para comer, vio que Carolina se apresuraba a hacer las maletas. ¿No vienes al café conmigo?, le preguntó Isabela. Lo siento, hoy no. Se apresuró a ponerse el abrigo. Tengo que recoger los resultados del dentista. A Isabela le extrañó algo en su voz, pero no supo qué era. ¿Sería que realmente estaba empezando a buscar gato por liebre por todas partes? Después de comer, Antonio, un compañero de un departamento vecino, se acercó a ella. ¿Te puedes creer que ayer vi a tu Marcos en el centro comercial Morumbi? Isabela se puso tensa. ¿Ayer? Estaba en una obra. No, estaba. Antonio estaba claramente contento de poder compartir la noticia. Sobre las 3 de la tarde, sentado en la cafetería del primer piso. Debes estar equivocado. Hizo lo posible para que su voz sonara indiferente. Marcos estuvo trabajando fuera de la ciudad todo el día. Puede ser, se encogió de hombros Antonio. Aunque estaría dispuesto a jurar que era él, con el traje azul, llevando un maletín. El traje azul, el mismo que Marcos había llevado el sábado por la mañana, saliendo ostensiblemente para las instalaciones. Isabela sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Al final del día, estaba agotada mental y físicamente. Sin despedirse siquiera de sus compañeros, se encaminó hacia la salida. Ricardo la alcanzó en el aparcamiento. «¿Isabela, te llevo?» «No, gracias», negó con la cabeza. «Voy a caminar, a tomar el aire». «¿Estás segura?», frunció el ceño. «Fuera va a llover otra vez». «Estoy segura». Incluso consiguió esbozar una sonrisa. «Me encanta la lluvia». Ricardo la miró detenidamente. «¿Sabes qué te digo? Tómate mañana libre. Descansa un poco, pon en orden tus ideas». «¿Pero el informe trimestral?» «Puede esperar». La interrumpió con suavidad pero con firmeza. «No es una petición, es una directiva de mis superiores». En casa, Isabela comprobó que Marcos ya había regresado. Estaba sentado en el salón con su portátil, tecleando, algo con atención. «¿Qué tal el día?», preguntó ella, intentando que su voz sonara despreocupada. «Normal», ni siquiera levantó la vista de la pantalla. «Mucho trabajo». «¿Estuviste ayer en casa de Morumbi?» Marcos se quedó helado un segundo y luego levantó la cabeza lentamente. «¿Quién te lo ha dicho?» «Así que estuve». Todo se enfrió por dentro. «¿Y lo de la obra?» «Ah, eso». Hizo un gesto con la mano. «Paré en un centro comercial de camino. Tuve que comprar algunas cosas». «¿En traje? ¿A una obra?» «Mira». Una nota irritada apareció en su voz. «No tengo que dar cuenta de cada movimiento que hago. Tengo mi propia vida, mi propio negocio». «¿Tu vida?» Isabela sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. «Llevamos 12 años casados. Compartimos una vida». «No empieces», cerró de golpe el portátil. «Estoy cansada y no quiero pelear». Levantándose de su asiento, pasó junto a ella sin mirarla siquiera. Un momento después, la puerta de su despacho se cerró de golpe en el primer piso.
Isabela se quedó de pie en medio del salón, completamente perdida. Todo a su alrededor era igual. Muebles familiares, cuadros en las paredes, su tela escocesa favorita en el sofá. Pero el mundo familiar se desmoronaba, se convertía en un rompecabezas cuyas piezas ya no encajaban en una imagen coherente. Aprovechando el día libre que le había dado Ricardo, Isabela decidió ordenar la casa. Siempre le ayudaba a calmarse y a poner en orden sus pensamientos. Empezó por el vestidor, revisando metódicamente su ropa, doblándola, colgándola, ordenándola por colores y temporadas. En el bolsillo de la chaqueta de Marcos encontró un recibo de un restaurante. El mismo día que supuestamente se había quedado hasta tarde en el trabajo por una reunión urgente. La hora del cheque era las 9 de la noche y el importe era para 2 personas. Isabela colocó el cheque con cuidado sobre el tocador, una acusación silenciosa a la espera de ser explicada. Sonó el teléfono. Caroline. ¿Por qué no estás en el trabajo? ¿Ha pasado algo? Ricardo me dio el día libre. Isabela siguió doblando mecánicamente las camisas de su marido. Dijo que necesitaba descansar. Así es. Su amiga sonaba extrañamente insegura. ¿No has sido tú misma últimamente? Sí, me pregunto por qué. Isabela no pudo contener el sarcasmo. Tal vez porque mi marido me miente en cada movimiento que hace. Hubo una pausa. Luego Caroline preguntó con cautela. ¿Has hablado con él? Lo he intentado. Solo se enfada y se aleja de la conversación. Tal vez deberías darle un poco de espacio. Los hombres a veces necesitan espacio. Algo en la entonación de su amiga hizo que Isabela desconfiara. Normalmente Caroline se mostraba más emocional, más indignada con su amiga. Ahora había una especie de razonabilidad torturada en su voz. Aquella noche, cuando Marcos regresó a casa, Isabela depositó el cheque sobre la mesa del comedor. Explícate. Miró el papelito y su rostro se congeló un instante. ¿Estás registrando mis cosas? Estaba ordenando el vestidor. En tu chaqueta estaba este cheque. Cena para 2 la noche que supuestamente estabas en una reunión. Marcos se pasó la mano por la cara. Sí, cené con un cliente. Era una reunión de negocios. ¿Y por eso me mentiste sobre la reunión? No mentí, levantó la voz. Es que fue una cena informal. Discutimos los detalles del proyecto en un ambiente más relajado. ¿Y suelen tener cenas informales como esta? ¡Basta! Marcos dio una palmada en la mesa. Estás actuando como una esposa celosa de un melodrama barato. Cogió las llaves del coche y salió corriendo de la casa, dando un sonoro portazo. Isabela permaneció sentada a la mesa, mirando fijamente el desafortunado cheque. Decenas de preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Quién era aquella mujer? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no se había dado cuenta antes? Los días siguientes se convirtieron en un sinfín de excusas. Marcos llegaba tarde al trabajo, o tenía reuniones urgentes con contratistas, o reuniones no programadas. Cada vez una nueva explicación, cada vez menos creíble. Hoy tengo que reunirme con los proveedores de material. Vamos a un sitio fuera de la ciudad. Llamada urgente de un cliente. Problemas de papeleo, tendré que quedarme hasta tarde en la oficina. Isabela dejó de creer cada palabra que decía. Se fijó en pequeños detalles que antes había pasado por alto. Una camisa nueva que había aparecido en su armario, un perfume desconocido, una tarjeta de visita de un restaurante elegante, con un número de teléfono escrito a mano que se le había caído accidentalmente del bolsillo. En el trabajo, Caroline empezó a ausentarse cada vez más a menudo para hacer recados misteriosos. Tenía una cita con el médico, un curso de fotografía o una reunión con un cliente potencial. Isabela se dio cuenta de que su amiga había dejado de dar detalles de su vida, limitándose a generalidades. Una mañana, Isabela entró en el despacho de Ricardo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Dejó a un lado los papeles que estaba revisando. ¿Pasa algo? Últimamente Carolina se toma muchas vacaciones. ¿No afecta al trabajo? Ricardo levantó las cejas sorprendido. ¿Carolina? Está trabajando incluso más de lo habitual. A menudo se queda hasta tarde, asumiendo proyectos extra. Isabela sintió un escalofrío, así que todas esas ausencias, todas esas reuniones y asuntos urgentes eran mentira. Pero, ¿por qué iba a mentirle su amiga? Aquella tarde intentó llamar a Marcos, pero su teléfono estaba apagado. Le envió un mensaje, pero no obtuvo respuesta. A las 10, oyó llegar el coche de Marcos. Entró en casa silbando una melodía. ¿Dónde estabas?,
preguntó Isabela, de pie en la puerta del salón. Ah, ¿estás despierta? Sonó como si no se hubiera dado cuenta de la tensión en su voz. Hubo un problema en la obra. Tuve que quedarme hasta tarde. Llamé a tu oficina. No estuviste en todo el día. Marcos se quedó helado a mitad de la escalera. ¿Me estás siguiendo? No, estaba preocupado. Tu teléfono está apagado, no contestas a los mensajes. He estado ocupado. Agitó la mano con cansancio. Y de todas formas, ¿desde cuándo eres tan desconfiada? Es insoportable tener que estar constantemente pendiente de todos tus movimientos. Desde que empezaste a mentirme, respondió Isabela en voz baja. Marcos se volvió bruscamente. ¿Qué has dicho? He encontrado recibos de restaurantes, tarjetas de visita con números escritos. Nunca habías apagado el teléfono. Nunca desaparecías por las tardes. ¿Qué pasa, Marcos? No pasa nada, casi gritaba. Te lo estás inventando tú solito. Estoy pasando por un periodo difícil en el trabajo, un proyecto importante, y tú te pones a hacer berrinches por nada. Subió las escaleras dando fuertes pisotones. Un minuto después, la puerta de su despacho se cerró de golpe, un sonido que Isabela oía cada vez con más frecuencia últimamente. Se hundió en el sofá, sintiéndose completamente impotente. Su mirada se posó en la fotografía de la pared. Marcos y ella de vacaciones hacía 2 años, felices, sonrientes, enamorados. ¿De verdad había sido todo tan reciente? Ahora era como si entre ellos hubiera crecido un muro de mentiras e insinuaciones, cada día más alto, con cada nueva excusa. El teléfono vibró. Un mensaje de Caroline. ¿Cómo estás? ¿Quizá podamos vernos mañana después del trabajo? Isabela no contestó. Por alguna razón, incluso los mensajes de su mejor amiga le producían una extraña sensación de inquietud. Era como si todos a su alrededor le ocultaran algo, no le dijeran nada, dejándola sola con sus miedos y sospechas. El domingo amaneció inusualmente soleado. Isabela se levantó temprano. Tenía que prepararlo todo a tiempo para la cena de cumpleaños. El cumpleaños de su suegra siempre era una ocasión especial en la familia. Juliana, la madre de Marcos, había insistido en celebrar una cena familiar ese día, y en 12 años de matrimonio nunca habían roto esa tradición. Isabela sacó del horno la tarta rellena de coco favorita de su suegra. El aroma a vainilla y a productos recién horneados llenó la cocina. Sobre la mesa había una cesta de fruta fresca, mango, papaya, fruta de la pasión, todo lo que tanto le gustaba a Juliana. El regalo, un exquisito chal de seda bordado a mano, estaba bellamente envuelto y esperándola. Marcos bajó a desayunar, inusualmente vestido para un domingo, con un traje gris nuevo que Isabela no había visto nunca. «Hoy estás muy elegante», comentó mientras servía café en las tazas. «Sí, tengo que reunirme con un cliente importante». Evitó su mirada mientras se apresuraba a untar la tostada con mantequilla. «¿El domingo? ¿Y mamá? Tenemos que estar en su casa a las 2». Marcos dejó la tostada sin terminar en el plato. «De eso quería hablarte. Hoy no puedo ir». Isabela se quedó paralizada con la cafetera en la mano. «¿Cómo que no vas a poder ir? Es el cumpleaños de tu madre». «Tengo una reunión importante. Un posible inversor ha volado desde Europa solo por un día. Podría ser un gran avance para la empresa». «¿No puedes reprogramar la reunión? Mamá se enfadará mucho». «No, no puedo». Se limpió los labios con una servilleta y se levantó de la mesa. «Dale mi enhorabuena y mis disculpas. La llamaré esta noche». «Marcos». Isabela le agarró del brazo. «En 12 años, nunca has faltado a su cumpleaños. No lo entenderá». «Debería entenderlo», le soltó la mano. «Soy un hombre adulto, tengo mi propia vida y mis propias responsabilidades». La puerta principal se cerró de golpe. Isabela estaba sola en la cocina, mirando el desayuno inacabado de su marido. Un traje nuevo, un cliente importante, una reunión urgente. Todo sonaba falso, como excusas memorizadas. A la 1 en punto se subió al coche, poniendo una tarta y un regalo en el asiento trasero. Durante todo el trayecto hasta la casa de su suegra ensayó cómo explicaría la ausencia de Marcos. Juliana vivía en el barrio antiguo de la ciudad, en la casa donde habían crecido sus hijos. El camino de entrada ya estaba lleno de coches. Toda la familia se había reunido. Juliana la recibió en el patio, con su vestido floreado favorito y el pelo gris peinado en un recogido. «Isabela, cariño», abrazó a su cuñada. «¿Y dónde está Marcos?».
Él tenía una reunión de trabajo urgente, se rascó la garganta. Me ha dicho que te felicite y te pida disculpas. Llamará esta noche. La cara de mi suegra cambió. Las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. ¿Una reunión de trabajo? ¿Un domingo? ¿En el cumpleaños de mamá? Un importante inversor de Europa. Isabela intentó que su voz sonara convincente. Solo viene un día. ¡Qué tontería! Juliana sacudió la cabeza. ¿Qué inversor es un domingo? ¿Qué pasa, Isabela? En sus ojos se leía preocupación y comprensión, del tipo muy maternal al que no se le podía ocultar nada. Isabela sintió que sus labios temblaban traicioneramente. No lo sé, susurró. Sinceramente, no lo sé. Juliana le cogió la mano. Entremos. No estropeemos la fiesta. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Los familiares se cuidaron de no mencionar la ausencia de Marcos, pero su silla vacía parecía gritarlo. Juliana sonreía con valentía, aceptaba las felicitaciones, cortaba el pastel, pero Isabela veía que su mirada se detenía de vez en cuando en el asiento de su hijo. Prueba mi tarta de coco, intentó Isabela aligerar el ambiente. De tu receta, Juliana. Ah, cariño, su suegra le acarició el brazo. Te esfuerzas tanto. Sabes, a Marcos le encantaba esta tarta cuando era niño. Podía comerse la mitad de una sentada. Después de la cena, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Juliana llamó a Isabela al jardín. Se sentaron en un viejo banco bajo un almendro en flor. Ahora cuéntame, le dijo suavemente su suegra. ¿Qué le pasa a mi hijo? Isabela no pudo soportarlo. Las lágrimas que había retenido durante todo el día brotaron a raudales. Le contó todo. El extraño comportamiento de Marcos, sus constantes excusas, sus regresos tardíos y sus misteriosas llamadas telefónicas. Juliana escuchaba en silencio, apretando más fuerte la mano de su cuñada. No sé qué hacer, terminó Isabela. Es como si se hubiera convertido en otra persona. Niño tonto, Juliana sacudió la cabeza. Muy parecido a su padre cuando era joven. ¿Sabes? Él también, una vez. Una llamada la interrumpió. Era Marcos. Juliana puso el altavoz. Hola, mamá. Feliz cumpleaños. Siento no haber podido venir, tenía una reunión importante. ¿Una reunión? La voz de Juliana se endureció de repente. ¿El domingo? ¿En el cumpleaños de mamá? No me mientas, Marcos. Mamá, yo no. Era muy importante. ¿Más importante que mamá? ¿Más importante que la familia? ¿Qué te pasa, hijo? No me pasa nada. Una familiar nota irritada apareció en su voz. ¿Por qué todo el mundo a mi alrededor me hace esa pregunta? Solo estoy trabajando. Marcos Gabriel Santos. Juliana pronunció su nombre completo como solía hacerlo de niña cuando él era un delincuente grave. No te atrevas a mentirle a tu madre. Yo no te crié para que fueras... Lo siento, mamá, interrumpió. Tengo una llamada entrante. Te llamo más tarde. La conexión se cortó. Juliana miró el teléfono con cara de haberle insultado personalmente. No volverá a llamar, dijo en voz baja. Y eso es lo peor. Mi hijo nunca me había mentido. Isabela sintió que el corazón se le apretaba de dolor, no solo por ella, sino por aquella mujer que se había convertido en su segunda madre en 12 años. ¿Qué voy a hacer?, preguntó. Juliana guardó silencio largo rato, mirando el sol poniente a través de las ramas del almendro. Prepárate para lo peor, hija, dijo finalmente. Conozco esa mirada, esas excusas, esas mentiras. Ya la vi una vez, con su padre. Isabela regresó a casa a última hora de la tarde. La casa estaba vacía y a oscuras. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Reunión con el inversor otra vez. No me esperes levantada. La caligrafía era descuidada. Las letras saltaban, como escritas a toda prisa, solo para salir del paso. El lunes empezó con otra nota de Marcos. Había vuelto a salir temprano. Isabela pasó lentamente el dedo por las líneas irregulares. Presentación importante. Llegaré tarde. Incluso la letra de su marido había cambiado. Antes escribía con pulcritud, trazando cada letra, pero ahora las letras eran descuidadas, como escritas con prisas. No podía concentrarse en el trabajo. Había enviado 2 veces archivos equivocados a un cliente y había confundido las fechas en su agenda. Antonio, que pasaba por delante de su mesa, le preguntó preocupado. ¿Va todo bien? Hoy estás un poco pálida. Sí, es que no he dormido lo suficiente. La consabida mentira ya salía automáticamente de sus labios. Caroline no fue a trabajar.
Había enviado un mensaje diciendo que no se encontraba bien. Isabela intentó llamar a su amiga, pero el teléfono estaba apagado. Era extraño. Normalmente Caroline siempre estaba en contacto, incluso cuando estaba enferma. A la hora de comer, Isabela se sentó sola en la cafetería, removiendo distraídamente su café frío. En una mesa cercana, una joven pareja se tomaba de la mano, reían y se daban de comer el postre. Era la misma mesa en la que Marcos y ella se habían sentado hacía solo unos meses. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo se habían convertido sus vidas en una serie interminable de notas y excusas? Su teléfono vibró. Un mensaje de su suegra. Marcos no volvió a llamar ayer. ¿Cómo estás, cariño? Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente y se volvió hacia la ventana. Incluso Juliana, que siempre había buscado excusas para las acciones de su hijo, parecía ahora preocupada y decepcionada. Cuando regresó al despacho, vio flores frescas en la mesa de Caroline, un ramo de rosas blancas en un elegante jarrón. Era extraño, ya que su amiga no se había presentado a trabajar hoy. ¿Quién podría haber traído las flores? Bonito ramo, ¿verdad? La voz de Ricardo sonó detrás de ella. El mensajero lo entregó hace una hora. Últimamente Carolina recibe muchas flores. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A menudo, no me había dado cuenta. Sí, desde hace unas semanas. Suele llevárselas enseguida a casa, pero hoy no lo ha hecho. Ricardo la miró detenidamente. ¿Estás algo sorprendida? No. Isabela intentó sonreír. Es que no me lo ha dicho. Al anochecer, había tomado una decisión. Ya no era posible vivir en esta niebla de sospechas e insinuaciones. Había que saber la verdad, por amarga que fuera. En casa, Isabela registró metódicamente el despacho de Marcos mientras él estaba en otra reunión importante. En un cajón de la mesa encontró una nueva agenda de cuero. No la había visto antes. En su interior había anotadas algunas direcciones, horas de reuniones, pero ningún detalle. Una entrada le llamó la atención. 1730, Avenida Paulista, 1000. La dirección estaba marcada con un asterisco. En el armario encontró varias camisas nuevas, caras, de algodón fino, con gemelos de fantasía en los bolsillos. A Marcos nunca le habían gustado esas cosas, prefería un estilo más conservador. ¿Qué le había hecho cambiar tanto? Había un perfume nuevo en el estante del baño, un perfume ácido con notas de sándalo y ámbar gris. No era el que había usado durante los últimos 5 años. Isabela se acercó el frasco a la nariz. Aquel perfume lo había olido antes en alguna parte. ¿Pero dónde? El teléfono de Marcos estaba protegido por una contraseña que había cambiado hacía poco. Antes no tenían secretos. Conocían las contraseñas de sus teléfonos, de sus correos electrónicos y de sus tarjetas bancarias. Ahora había puertas cerradas, contraseñas, secretos. Isabela se sentó frente al ordenador y abrió su cuenta bancaria común. Buscó transacciones recientes, restaurantes que no conocía, tiendas de ropa, una joyería. ¿Una joyería? Marcos había gastado allí una cantidad considerable hacía 15 días, pero ella no había recibido ningún regalo de él. En el dormitorio, en su mesilla de noche, encontró un recibo de la tintorería, el mismo traje azul con el que le habían visto en el centro comercial Morumbi. El recibo tenía una fecha, sábado, el mismo día en que supuestamente había estado en la obra. Cada nuevo detalle, cada descubrimiento, formaba un mosaico, una imagen cada vez más evidente y dolorosa. Pero ella necesitaba pruebas, pruebas irrefutables y claras. Isabela sacó su teléfono y abrió una aplicación de localización que habían configurado el uno para el otro hacía un año, cuando Marcos se preocupó de que ella volviera tarde del trabajo. Él parecía haber olvidado que existía. Ahora esta aplicación podría ayudarla a descubrir la verdad. Se sentó en su escritorio y empezó a anotar todo lo que había notado en las últimas semanas. Ropa y perfumes nuevos, retornos tardíos, llamadas telefónicas extrañas, mentiras sobre su paradero. Cambios de hábitos, falta al cumpleaños de su madre, irritabilidad al intentar hablar, reuniones misteriosas los fines de semana, teléfono desconectado. Y había un detalle más que la mantenía alerta: el extraño comportamiento de Caroline, sus excusas, sus desapariciones repentinas, sus flores inesperadas en el trabajo. ¿Por qué su mejor amiga se había vuelto tan reservada? Isabela sacó un calendario y empezó a marcar los días en que Marcos volvía especialmente tarde. Luego los comparó con los días en que Carolina se ausentaba del trabajo o actuaba de forma extraña.
Empezó a vislumbrar un patrón, pero apartó la idea. No, esto no. Ellos no. A las 11 de la noche, la puerta se abrió sin hacer ruido. Marcos había llegado a casa. Volvía a oler a ese perfume nuevo. Tenía una mancha de carmín apenas visible en la camisa. ¿Qué tal la reunión?, preguntó Isabela, intentando mantener un tono de voz informal. Bien, ni siquiera la miró, dirigiéndose a la ducha. Mucho cansancio. Isabela miró sus notas. Mañana empezaría a seguirle. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre, en este mundo de sonrisas falsas y explicaciones vacías. Era hora de descubrir la verdad, por mucho miedo que diera. El sábado empezó como siempre, con una nota de Marcos. Viaje urgente a la obra, volveré tarde. La letra era apresurada, descuidada, y el papel tenía marcas de café derramado. Isabela pasó el dedo por la mancha. Aún estaba fresca, así que hacía poco que se había marchado. Se vistió rápidamente, eligiendo un discreto traje azul marino y zapatos cómodos sin tacón. Se recogió el pelo en un moño sencillo y se maquilló lo mínimo. Hoy necesitaba pasar desapercibida. El coche de Marcos estaba en el garaje. Se había ido en taxi. Era extraño. Solía ir en su propio coche a las obras para transportar documentos y herramientas. Isabela abrió la aplicación de localización. El teléfono de Marcos mostraba que se dirigía hacia el centro de negocios, en absoluto en la dirección de sus actuales proyectos de construcción. Rápidamente llamó a un taxi. «Siga este punto del mapa», le pidió al conductor, mostrándole la pantalla del teléfono. «Mantenga la distancia». El conductor asintió comprensivo, sin hacer demasiadas preguntas. Tal vez ya se había encontrado antes con peticiones similares, vigilar a los maridos o esposas infieles. Condujeron durante media hora. Marcos se detuvo frente a un caro centro comercial en una zona exclusiva de la ciudad. Isabela pidió al conductor que aparcara en el lado opuesto de la calle, donde se veía claramente la entrada principal. Marcos bajó del taxi, vestido con el mismo traje azul que ella recordaba del recibo de la tintorería. En sus manos había un ramo de rosas blancas, como las que habían aparecido en la mesa de Carolina en la oficina. A Isabela se le aceleró el corazón. Sacó su teléfono y comprobó la ubicación de Carolina. La función estaba desactivada. ¡Qué raro! Normalmente su amiga nunca desactivaba la geolocalización. Marcos entró en el centro comercial. Isabela esperó un par de minutos y le siguió, intentando mantener una distancia prudencial. Subió a la tercera planta, donde se encontraban los restaurantes y cafés más caros. En un elegante restaurante con ventanas panorámicas, Marcos se detuvo en una mesa donde ya había alguien sentado. Isabela se quedó paralizada detrás de una gran palmera tropical en una bañera. Se le encogió el corazón. Carolina estaba sentada a la mesa. Su amiga llevaba el mismo vestido esmeralda que había llevado el día que cenaron juntas. Llevaba el pelo peinado con ondas y un collar nuevo en el cuello. Probablemente el mismo que Marcos había comprado en la joyería hacía 15 días. Marcos se inclinó y besó a Caroline, con ternura, habitualmente, como quien lo ha hecho muchas veces. Ella aceptó el ramo y lo colocó en un jarrón preparado de antemano. Estaba claro que no era la primera vez que se encontraban aquí. Isabela sintió que se le entumecían los dedos al agarrar la palmera. Su marido y su mejor amiga. Las personas más cercanas en las que confiaba más que nadie en el mundo. Juntos la habían traicionado, convirtiendo su vida en un teatro de mentiras y fingimientos. Ahora todo tenía sentido. Ausencias extrañas, fines de semana que se solapaban, ropa nueva, perfumes, joyas, llamadas misteriosas, reuniones repentinas con clientes, ausencia en el cumpleaños de su madre, Caroline, que había pasado de amiga comprensiva a persona distante con excusas perpetuas. Isabela los observó charlar animadamente sobre algo. Marcos cogió la mano de Carolina, el mismo gesto que usaba siempre para coger la suya, la de Isabela. Algo brillaba en el dedo anular de Carolina. ¿Un anillo? ¿Un nuevo regalo de su marido? El camarero les trajo champán. Levantaron las copas, mirándose a los ojos. Carolina se rió, la misma risa de siempre en sus reuniones amistosas. Ahora esa risa estaba reservada para Marcos. Isabela sacó su teléfono e hizo unas cuantas fotos. ¿Por qué? Ni ella misma lo sabía. ¿Quizá para tener pruebas? ¿O para que luego, en momentos de debilidad, no pensara que lo había soñado todo? Marcos dijo algo y Caroline volvió a reír, echando la cabeza hacia atrás. En el cuello le brillaba un collar, sin duda el de la joyería. Isabela recordó haber mirado el extracto bancario, extrañada por el elevado importe de la compra.
Ahora sabía para quién era el regalo. El camarero trajo el menú. Se inclinaron juntos sobre él, tocándose las cabezas, tan cerca, tan acostumbrados el uno al otro. ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Cuándo había empezado? ¿Quizá la noche que cenaron todos juntos? ¿O antes? Isabela recordaba su última cena familiar. La forma en que Carolina había alabado la feijoada de Marcos, la forma en que habían recordado sus días de colegio, las miradas de comprensión que habían intercambiado. Ahora aquellas miradas adquirían un nuevo significado. Entonces ya estaban juntos, sentados a su mesa, comiendo su comida y fingiendo que todo era como antes. La pareja de la mesa discutía ahora algo apasionadamente. Marcos sacó unos papeles de su maletín, probablemente los documentos importantes, que supuestamente le retenían hasta tarde en el trabajo. Carolina se acercó y miró los papeles por encima de su hombro. Sus rostros estaban tan cerca que parecía que estaban a punto de besarse. El restaurante estaba cada vez más lleno. Alguien podría haberla reconocido. Era una gran ciudad, pero los círculos de negocios eran estrechos. Isabela decidió que ya había visto suficiente. Se dirigió con cautela hacia la salida, intentando pasar desapercibida. En el taxi dio una dirección al azar, la primera que se le ocurrió. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. El taxista la miró por el retrovisor con preocupación. Debía de notar que le temblaban las manos. Su teléfono vibró, un mensaje de Marcos. Retraso en la obra, hay un problema con la documentación. Seguido de un mensaje de Carolina. Lo siento, no puedo ir esta noche, no me encuentro bien. Isabela sonrió con amargura. Ni siquiera se les ocurrían excusas diferentes. Las dos le estaban mintiendo, ni siquiera intentaban ser originales. Me pregunto si lo habían negociado. ¿Habrían hablado de lo que le dirían? ¿Se habrían reído de su ingenuidad? Hizo un gesto al conductor para que diera la vuelta y se dirigiera a casa de Caroline. Era hora de poner fin a esta farsa. Era hora de enfrentarse a quienes habían traicionado su confianza, pisoteado su amor, destruido su fe en las personas. El taxi se detuvo a una manzana de la casa de Caroline. Isabela pagó y bajó, ajustándose mecánicamente el bolso al hombro. Caía una ligera lluvia, pero ni siquiera abrió el paraguas. Las gotas frescas en la cara le ayudaban a mantener la mente despejada. La casa de su amiga, una pequeña mansión de 2 plantas en un barrio tranquilo, estaba rodeada de un cuidado jardín. Isabela había estado aquí tantas veces, ayudando a Caroline a plantar aquellos rosales a lo largo del camino, pintando juntas la valla blanca el verano pasado. Cada rincón de este lugar guardaba recuerdos de su amistad. Las luces de las ventanas de la planta baja ardían tenuemente. El taxi en el que Marcos había salido del restaurante estaba aparcado en la entrada, lo que significaba que ya estaban aquí. Isabela caminó despacio hacia la puerta principal. Antes había tenido una llave de esta casa. Por si acaso, eres mi mejor amiga. Ahora aquella llave le parecía una burla del destino. Llamó al timbre. En el interior de la casa oyó voces apagadas. Un momento después, Caroline abrió la puerta, todavía con el mismo vestido esmeralda, pero sin el collar. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro, que rápidamente se transformó en otra de consternación. «¿Isabela? ¿Qué estás?» tartamudeó, tratando de bloquear el paso. «No lo estés, Caroline». La voz de Isabela sonó sorprendentemente tranquila. «Te he visto en el restaurante». Carolina se puso pálida, y la mano se le resbaló de la jamba de la puerta. En aquel momento, la voz de Marcos llegó desde el fondo de la casa. «¿Quién es, cariño?» «Querida». Esa dirección, que antes era solo para ella, ahora sonaba para otra mujer, para su mejor amiga. Isabela entró con paso decidido, despidiendo a una confusa Caroline. En el salón que había ayudado a amueblar años atrás, eligiendo cada detalle del interior, estaba Marcos. Tenía la chaqueta descuidadamente tirada sobre el respaldo de una silla, la corbata aflojada y un vaso de vino en la mano. Al ver a su mujer, se quedó inmóvil como un actor que ha olvidado su papel en el escenario. El vaso tembló y unas gotas de vino tinto cayeron sobre la alfombra clara, la misma que Caroline y él habían elegido el año pasado. «Isabela», empezó, pero ella levantó una mano deteniéndole. «No». Su voz era tranquila, pero había acero sonando en ella. «Basta de mentiras. Lo vi todo, en el restaurante, y no solo allí». Caroline se hundió lentamente en el sofá, con las manos frotándose nerviosamente el borde del vestido.
No queríamos que te enteraras así. ¿Cómo queríais que fuera? Isabela se volvió hacia su amiga. ¿En una cena familiar? ¿O quizá en el aniversario de Marcos y mío? ¿Cuándo era el momento adecuado para decirme que me habías traicionado? Marcos dejó su vaso sobre la mesa. Mira, es difícil de explicar. ¿Complicado? Isabela sonrió amargamente. ¿Qué es exactamente difícil de explicar? ¿Tus mentiras sobre el trabajo? ¿O tal vez el cumpleaños perdido de tu madre? ¿O el collar nuevo que le compraste a mi mejor amiga? Caroline se llevó automáticamente la mano al cuello, donde la joya había brillado no hacía tanto. 20 años de amistad, Isabela la miró. 20 años, Carolina, crecimos juntas. Estuve a tu lado cuando murió tu padre. Me cogiste de la mano en mi boda. Le quiero, soltó Caroline de repente. Y él me quiere a mí. No sucedió a propósito, no lo planeamos. No fue a propósito. Isabela sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. ¿Qué fue a propósito? ¿Las mentiras? ¿El fingimiento? ¿Las reuniones secretas a mis espaldas? Marcos se adelantó. ¿Te lo íbamos a decir? ¿Cuándo? Se volvió hacia su marido. ¿Después de que lo descubriera por mi cuenta? ¿Después de que te saltaras la fiesta de cumpleaños de tu madre para salir con ella? ¿Después de todas tus excusas y mentiras? Se hizo un gran silencio en la habitación. En algún lugar del jardín crujía la lluvia, y en la cocina el frigorífico, el mismo que ella y Marcos habían ayudado a Carolina a elegir hacía 3 años, zumbaba silenciosamente. Vete, dijo Carolina de repente con firmeza, levantándose del sofá. Tu marido vive ahora conmigo. Estas palabras, pronunciadas con una especie de furiosa determinación, golpearon más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera visto en el restaurante. Isabela miró a su amiga, y en sus ojos no había rastro de la calidez que las había unido durante tantos años. Frente a ella estaba el desconocido que le había robado la vida. Marcos permaneció en silencio, sin intentar detener a Caroline ni contradecirla. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Entonces, Isabela asintió lentamente. Bueno, al menos ahora no estás mintiendo. Se volvió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Sabes, Caroline, podrías haber encontrado al hombre que quisieras, cualquier hombre, pero fue a mi marido a quien elegiste. ¿Y tú, Marcos? Podrías haberte enamorado de cualquiera, pero elegiste a mi mejor amigo. Sois perfectos el uno para el otro, 2 traidores. Con esas palabras salió a la noche lluviosa. Atrás quedaba la casa donde era feliz, la gente en la que confiaba, la vida que creía perfecta. Atrás quedaba el vacío y lo desconocido. Isabela no recordaba cómo había llegado a casa. Solo despertó de su aturdimiento cuando se encontró en su habitación. La lluvia se había intensificado, y las gotas tamborileaban en los aleros, creando un ritmo irregular e irregular. Se quitó los zapatos metódicamente, los guardó en el armario y colgó la chaqueta húmeda en las sombreras. En el cuarto de baño, miró largamente su reflejo en el espejo. El rímel estaba un poco corrido, no sabía si por la lluvia o por las lágrimas. El pintalabios estaba casi gastado. El pelo se le había salido del moño. Automáticamente se arregló el pelo. Se limpió las manchas oscuras de debajo de los ojos y se volvió a pintar los labios. En la repisa del baño había 2 cepillos de dientes en un vaso, uno azul y otro verde. El suyo y el de ella. Un detalle tan cotidiano de su vida en común. Isabela cogió el cepillo azul y lo tiró a la papelera. En el dormitorio abrió el armario de él. Camisas, trajes, corbatas, todo ordenado por colores, como ella misma había organizado años atrás. ¿Cuántas veces había planchado aquellas camisas? Había hecho coincidir las corbatas con ellas. Se había asegurado de que cada prenda estuviera perfectamente limpia y planchada. La puerta principal se cerró de golpe. Unos pasos pesados en la escalera. Marcos subía al dormitorio. Isabela no se volvió. Siguió mirando el contenido del armario. «Tenemos que hablar», su voz sonaba ronca. «¿Sobre qué?» Empezó a quitar las perchas de su ropa, amontonando las prendas sobre la cama. «¿Sobre cuánto tiempo ha durado esto? ¿O de cómo te reías de mí a mis espaldas?» No nos reíamos. Se pasó una mano por el pelo. Simplemente pasó. ¿Simplemente pasó? Isabela siguió ordenando metódicamente sus cosas. ¿Accidentalmente empezaste a salir con mi mejor amiga? ¿Accidentalmente me mentiste todos los días? ¿Accidentalmente te saltaste el cumpleaños de tu madre para salir con ella? Marcos se hundió pesadamente en el borde de la cama.
No quería hacerte daño. No quería hacerte daño. Se volvió finalmente hacia él. ¿Y cómo se te ocurrió hacerlo? ¿Traicionar sin dolor? ¿Engañar suavemente? ¿Mentir suavemente? Algo parecido a la vergüenza brilló en sus ojos, pero rápidamente apartó la mirada. Su camisa aún mostraba un rastro de vino, una mancha oscura en la tela blanca, como la mancha de la traición en su matrimonio. «Voy a hacer la maleta», murmuró levantándose. «Sí, haz la maleta». Isabela se acercó de nuevo a la ventana. «Y no te olvides de recoger todas tus camisas y perfumes nuevos, los que compraste para tus encuentros con ella». Empezó a doblar en silencio la ropa en una gran bolsa de viaje. Isabela le observaba, fijándose en cada movimiento, cómo doblaba las camisas, cómo comprobaba los bolsillos de las chaquetas, cómo recogía los artículos de aseo en el cuarto de baño. «Deja las llaves en la mesa», le dijo cuando terminó de empaquetar. Marcos sacó un manojo de llaves del bolsillo. Sus dedos temblaron ligeramente al separar la llave de casa de las demás. «Isabela, yo...» «No», levantó ella una mano deteniéndole. «No tienes que decir nada. Todas las palabras serán mentiras, igual que los últimos meses de nuestras vidas». Colocó la llave en la mesilla de noche. Junto a ella había una foto de ellos juntos, de las vacaciones del año pasado, en las que parecían tan felices. Marcos se quedó mirando la foto un momento, pero no la cogió. «Llamaré a mi abogado», dijo, cogiendo su bolso. «Haremos las cosas civilizadamente». ¿Civilizada? Isabela sonrió con amargura, como si pudiera haber algo civilizado en la traición. Se detuvo en la puerta del dormitorio, como si quisiera añadir algo, pero cambió de idea. Sus pasos en la escalera sonaron ensordecedores, como los golpes de un martillo clavando los últimos clavos en la tapa del ataúd de su matrimonio. La puerta principal se cerró de golpe, esta vez definitivamente. Isabela se asomó a la ventana. Marcos se quedó de pie bajo la lluvia, con el teléfono pegado a la oreja. A los pocos minutos se detuvo un taxi, el mismo con el que había llegado a casa de Carolina. Marcos subió al coche sin mirar hacia la casa. El coche amarillo desapareció al doblar la esquina, llevándose consigo 12 años de vida en común, miles de desayunos juntos, cientos de planes de futuro, decenas de conversaciones inacabadas. Todo lo que había parecido tan sólido se había desmoronado como un castillo de naipes con una sola ráfaga del viento de la infidelidad. El teléfono vibró. Un mensaje de Caroline. «Lo siento, sé que es imperdonable, pero...» Isabela borró el mensaje antes de terminar. Luego abrió su lista de contactos y borró lenta y metódicamente los números de Marcos y Carolina. Siguieron sus fotos de la galería del teléfono, sus selfies juntos, sus vídeos de vacaciones y fiestas. En el armario, en el estante superior, había una caja con las fotos de su boda. En ellas aparecía Caroline de pie junto a ella con su vestido de dama de honor, sosteniendo su ramo, sonriendo a la cámara. Las tres parecían tan felices, tan sinceras. Isabela cerró la caja y la deslizó hasta el último rincón del armario. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un auténtico aguacero tropical. Las gotas golpeaban las ventanas con tanta fuerza, como si la naturaleza hubiera decidido borrar todo rastro de traición de las calles de la ciudad. Pero ninguna lluvia podía borrar el dolor y la amargura del corazón de Isabela. En la cocina se puso a fregar mecánicamente los platos que habían sobrado por la mañana. 2 tazas de café, la de él y la de ella. Un plato de desayuno sin comer. Él siempre dejaba una tostada, por mucho que ella le pidiera que no lo hiciera. Lo fregó todo hasta dejarlo brillante. Lo secó con un paño y lo volvió a colocar en su sitio. Su mirada se posó en el imán de la nevera. Una foto de los 3 del último picnic. Carolina estaba acurrucada contra ella, con los brazos alrededor de los hombros, Marcos de pie a su lado, con el brazo alrededor de la cintura de su mujer. ¿Ya estaban juntos entonces? ¿Habían planeado sus encuentros secretos ya entonces? Isabela arrancó el imán y lo tiró a la papelera, junto al cepillo de dientes azul. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era su suegra. «Isabela, ¿qué te pasa? Marcos acaba de llamar diciendo que se va a vivir con Carolina». «Sí, Juliana». La voz sonaba sorprendentemente tranquila. «Tu hijo y mi mejor amiga se aman. Ahora van a vivir juntos». Hubo un silencio pesado al otro lado del cable. Entonces Juliana habló en voz baja.
Voy a verte. No tienes por qué. Isabela negó con la cabeza, aunque su suegra no podía verlo. Necesito estar sola. Pero, por favor, intentó hablar con firmeza. Puedo arreglármelas. Terminada de hablar, Isabela miró alrededor de la cocina. ¿Cuántas tardes habían pasado aquí los tres? Ella, Marcos y Carolina. ¿Cuántas conversaciones, cuántas risas, cuántos planes de futuro se habían hecho en esta mesa? ¿Y cuántas veces se habían sentado aquí sabiendo ya que la estaban traicionando, pero aún así interpretando los papeles de marido cariñoso y amigo leal? El lunes por la mañana llegó demasiado deprisa. Isabela había pasado la noche en vela sentada en el sillón del salón, escuchando el tamborileo de la lluvia sobre el tejado. Nunca apagó el despertador, cuyo tintineo rompía el silencio de la mañana, recordándole que la vida sigue, pase lo que pase. Realiza mecánicamente los rituales matutinos habituales. Se duchaba, se peinaba, se maquillaba. Un poco más de base para ocultar las huellas de una noche de insomnio. Un pintalabios más brillante de lo habitual, como si creara una máscara protectora. En el guardarropa pasó mucho tiempo eligiendo qué ponerse. Finalmente se decidió por un traje negro, el mismo que llevaba en las negociaciones importantes. Hoy necesitaría todas sus fuerzas para sobrevivir. El camino al trabajo le resultaba extraño. Tomó deliberadamente otro camino para no pasar por el lugar donde solía encontrarse con Caroline. El edificio de oficinas la recibió con el brillo indiferente de las puertas de cristal. Regina, en el mostrador de recepción, sonrió acogedora. «Buenos días, señora Santos. ¿Ha llegado ya Carolina?» «No lo sé», respondió Isabela brevemente, dirigiéndose al ascensor. En el despacho, lo primero que vio fue el escritorio vacío de Carolina. Un ramo de rosas blancas seguía en un jarrón, pero las flores ya habían empezado a marchitarse. Isabela se dio la vuelta, encendió el ordenador y abrió el correo. Los habituales correos de trabajo que exigían respuestas. Intentó concentrarse en su trabajo, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. En un momento dado, se sorprendió a sí misma mirando el mismo párrafo durante 20 minutos, incapaz de encontrarle sentido. ¿Café? La voz de Antonio la hizo estremecerse. Un compañero estaba a su lado con una taza humeante. «Gracias», asintió agradecida, aceptando la bebida. «Hoy estás un poco pálida», comentó con preocupación. «¿Va todo bien?» «Sí, solo que no he dormido mucho». Hacia las 11, Caroline entró en el despacho. Llevaba un sencillo vestido gris, el pelo recogido en una descuidada coleta. No llevaba collar en el cuello. Cuando vio a Isabela, se quedó inmóvil un momento, pero luego caminó rápidamente hacia su escritorio. Isabela sintió físicamente su presencia. Cada sonido al otro lado del despacho, el ruido de las llaves, el susurro de los papeles, el tintineo de una taza de té, era doloroso. Durante 20 años se habían sentado frente a frente, compartiendo noticias, discutiendo proyectos, riéndose de chistes. Ahora les separaba un abismo de traición. A la hora de comer, Isabela no fue a la cafetería. Se encerraba en el pequeño cuarto trasero donde se guardaba el material de oficina. Allí, entre las cajas de papeles y carpetas, por fin se permitió llorar. En silencio, tapándose la boca con la palma de la mano para que nadie la oyera. No oyó abrirse la puerta. Solo cuando una mano pesada se posó en su hombro, se dio cuenta de que ya no estaba sola. «¿Isabela?» La voz de Ricardo estaba llena de simpatía. «¿Qué ha pasado?» Ella levantó la cabeza y se encontró con la mirada preocupada de su superior. Y de repente, inesperadamente para sí misma, lo contó todo. La traición de su marido y mejor amigo, las mentiras y el fingimiento, su vida arruinada y la confianza rota. Ricardo la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, suspiró con fuerza. «Vamos a mi despacho». En el amplio despacho del director, Isabela se hundió en un sillón de cuero. Ricardo estaba sentado en su escritorio, golpeando la mesa con los dedos, pensativo. «¿Sabes?», dijo por fin, «llevo mucho tiempo trabajando con gente, y sé que no hay nada peor que intentar trabajar con alguien que ha traicionado tu confianza». Pulsó el botón selector. «Envíenme a la señora Ferreira». Pocos minutos después, Carolina entró en el despacho. Al ver a la llorosa Isabela, se puso pálida. «Señora Ferreira», la voz de Ricardo era fría y oficiosa. «Acabo de enterarme de la situación entre usted y la señora Santos». Carolina guardó silencio, bajando los ojos. «En nuestra empresa no solo valoramos la profesionalidad,
sino también la ética, continuó Ricardo. Lo que has hecho es imperdonable desde el punto de vista humano, y no puedo permitir que afecte al ambiente de trabajo del equipo. Sacó un sobre del cajón de su escritorio. Aquí tienes la notificación de despido y el finiquito. Puedes recoger tus cosas. Pero... Caroline levantó la vista. ¿No puedes? Sí puedo, la interrumpió Ricardo con firmeza. Y créeme, no es solo mi decisión como ejecutivo, es mi decisión como ser humano. Se levantó de la mesa. Una cosa más. Llamaré a mis colegas de otras empresas. No te será fácil encontrar trabajo en nuestra ciudad. Carolina cogió el sobre con manos temblorosas. Isabela, por favor. Es usted libre de irse, señora Ferreira. La voz de Ricardo no dejaba lugar a objeciones. Cuando la puerta se cerró tras Carolina, Ricardo se volvió hacia Isabela. Tómese unas vacaciones, todo el tiempo que necesite. No, negó ella con la cabeza. El trabajo es lo único que me queda. La miró detenidamente. Eres una mujer fuerte, Isabela. Puedes con ello. Desde la ventana de la oficina, vio a Caroline salir del edificio con una caja de efectos personales en las manos. Su antigua amiga se detuvo en la acera y sacó el teléfono, probablemente para llamar a Marcos. Luego se alejó lentamente, desapareciendo poco a poco entre la corriente de peatones. Isabela volvió a su mesa. El monitor del ordenador seguía mostrando archivos de trabajo abiertos que reclamaban su atención. Respiró hondo y empezó a teclear. El trabajo siempre había sido su salvación, su forma de sobrellevarlo. Esta vez también podría hacerlo, debería poder hacerlo.